en el programa anterior. Bueno, en términos generales, o como todos lo conocemos de nuestra ubicación básica, un volcán es un cono, por así decirlo, es un aparato volcánico que está constituido básicamente por 5 o 6 elementos principales, en función de cómo se le mire. En la parte subterránea se encuentra lo que se conoce como la cámara magmática, que en este caso sería como el corazón, lo que alimenta al volcán. Posteriormente está lo que se conoce como la chimenea, que es por donde generalmente aparecen el magma que asciende hacia la superficie. Y algo que nosotros... Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar siempre pues, atentos a nuestros programas, que miércoles a miércoles, domingo a domingo, pues estamos intentando hablar un poco de la historia, esos nuevos temas de historia que pues es importante conocerlos, ya que es parte también de nuestra identidad. La historia es una forma de fomentar la identidad, ¿no? El estudio científico del pasado para poder comprender el presente y así poder planificar el futuro. Y por eso en esta oportunidad el tema es un tema que tiene que ver mucho con nuestra historia prehispánica o precolonial, antes de la llegada de los conquistadores españoles. En realidad es un tema apasionante, es un tema que para esta oportunidad hemos invitado a un amigo, a un colega. Él es actualmente docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, trabaja en el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales. Y el tema que vamos a tocar es el colapso maya en Copán. Para eso hemos invitado entonces al maestro Marco Antonio Pineda. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias a los televidentes por premiarnos con su preferencia. Gracias a Rulfo, gracias a Telebásica y a este grandioso canal por esta oportunidad de poder compartir con cada uno de las personas que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? Un tema de gran trascendencia, de mucha relevancia histórica, porque tiene que ver con algo que siempre nos hemos preguntado en los diferentes ambientes académicos y públicos también. ¿Por qué una civilización como la maya abandonó sus ciudades? Otros se preguntan por qué desaparecieron. Hoy sabemos que no desaparecieron, ¿verdad? Sabemos que lo que sucedió fue que abandonaron sus ciudades porque, bueno, la población todavía ahí está. Y vamos a compartir entonces con todo nuestro público, vamos a conversar de manera muy amena, ¿verdad? Y fortaleciendo ese sentimiento de identidad nacional, porque en Honduras tenemos una de las grandes ciudades del mundo maya, como lo es Copán. Así es, y realmente bien lo dijo el maestro Pineda, lo que es Copán, que recordemos que en 1980 la UNESCO declara Copán Patrimonio de la Humanidad, y 2 años después, Honduras, en 1982, declara a Copán Sitio de Patrimonio. Es la importancia que adquiere Copán en el sentido de que ya es un sitio que no solo es de Honduras, sino que pertenece al mundo, está en la categoría de las pirámides de Egipto, de Machu Picchu, etc. Y que pues, eso la hace muy importante. De hecho, a nivel internacional, Honduras es conocida por estas grandes ruinas de Copán. Y cuando hablamos ya del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es acerca del colapso maya, yo siempre le digo colapso entre comillas porque los mayas ahí están todavía, hay 6 millones de mayas repartidos en todo lo que es Guatemala, Honduras, México, parte de El Salvador, y que pues siguen con sus mismas costumbres. Por eso es que hemos traído para el día de hoy al maestro Pineda, que él nos va a aclarar un poco y nos va a dar todo el contexto general de estos sitios mayas, ¿verdad? Y que Copán no es una isla, maestro Marco. Copán está alrededor de varias, digámoslo así, varios grupos o varios sitios arqueológicos, y es por eso que los científicos sociales han pues, hecho una división en lo que son los periodos. Exactamente. Si nosotros queremos ahondar un poco más en la historia de Copán, vemos que Copán, como toda comunidad, pasa por diferentes momentos. Esos momentos están enmarcados a la vez, la historia de Copán está enmarcada en la historia de la civilización maya. Nosotros ubicamos históricamente a los mayas desde los 2500 a.C. hasta los 200, 250 después de Cristo. A eso le llamamos el periodo preclásico, el periodo en que los mayas sientan las bases de su sistema de numeración, de su sistema de escritura,
sienta las bases también de su arquitectura y de toda la estructuración de lo que es su organización social. Del 250 al 900 le llamamos el periodo clásico, que es cuando alcanza su máximo esplendor en sus matemáticas, en su arquitectura, en su sistema de escritura, pero también es el periodo en que entran en problemas sociales. Y del 900 hasta el 1500 y poco, que marcado ese límite final con la llegada de los europeos, le llamamos el periodo posclásico, que es el periodo del declive prácticamente de la civilización maya. Entonces, ¿dónde se marca Copán? Copán aparece como tal en el año 422 y se organiza como la ciudad frontera sur de la civilización maya. Recordemos que Alquinis Jacob Mo, que es el que funda el primer rey de Copán, a él lo envían de Tikal, era parte de la élite de Tikal, y lo envían a organizar la frontera sur de la civilización maya, en este caso a organizar un poblado importante y establece relaciones con una comunidad precedente de Copán, que presumimos que era lenca, ¿verdad? Instalada ahí en el río Copán, se casa con la hija del cacique y asume después el poder y empieza entonces a formar la cultura maya en Copán. Entonces, Jacumó, cuando se abandona Copán para definir el límite superior de la historia de Copán, en el año 820, por ahí. Siempre después de Cristo. O sea, Copán es una ciudad clásica. Cuando hablamos de Copán estamos hablando del esplendor de la civilización maya. ¿Por qué? Porque Copán no fue necesario que pasara por el periodo preclásico. Copán recibe la esencia de lo que es el conocimiento de la civilización maya. Y aquí es importante, ya que lo comentaba maestro Pineda, ver que yo dije al principio del programa de que Copán no es una isla, o sea, en este periodo clásico hay varias ciudades que se desarrollan, ¿no? No solo es Copán, tenemos Palenque, tenemos Tikal, son diferentes ciudades. Por ejemplo, hay una ciudad que yo sé que ustedes en el Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Nacional, ustedes estudian, el caso de la ciudad de Huachatún. Sí, vea, hay ciudades con mucha trascendencia en la civilización maya. Cada ciudad tenía sus propias autoridades, tenía su propio predio de casa, su propia estructura social. Huachatún es una ciudad que sobresale mucho porque los sacerdotes de Huachatún fueron capaces de percibir lo que nosotros conocemos como el movimiento de traslación de la tierra, y ellos lo plasmaron en las construcciones arquitectónicas, construyendo una plataforma con 3 edificios, vemos aquí 3 templos, un templo central con una puerta, y enfrente de ese templo el sacerdote se sentaba para presenciar la salida del sol 2 veces al año, en las fechas equinoccios, en los equinoccios de primavera y en el equinoccio de otoño. Cuando el sol salía desde la posición que él podía observar la salida del sol, solo 2 fechas al año, por el templo central, eran las fechas equinoccios, durante las cuales el día y la noche tienen igual duración. Eso es muy importante porque los mayas son los señores del tiempo, o había una obsesión por controlar el tiempo, por contar los días e identificar lo que sucedía en la atmósfera a partir de las cuentas de los días. Entonces, ellos, los sacerdotes, pasaban muy pendientes de las salidas y las puestas del sol, que por supuesto las salidas y las puestas del sol no son exactamente sobre el mismo sitio, sino que se van desplazando. Entonces, él sobre esa plataforma construye 3 templos, los templos laterales con sus puertas respectivas. Por esas puertas, él veía, el sacerdote maya, observaba la salida del sol en las fechas solsticiales, es decir, en el solsticio de verano, cuando el sol está por el hemisferio norte y que nos da más cantidad de luces de tiempo de día, y del otro lado en el solsticio de invierno, el solsticio de verano para el 22 de junio y el solsticio de invierno el 21-22 de diciembre. Entonces, ellos también
construyeron la ciudad de Chichén Itzá. Chichén Itzá es maravillosa porque tiene una de las pirámides más grandiosas del mundo maya, la pirámide del Castillo, una pirámide diseñada astronómicamente. De un lado, cuando sale el sol en los equinoccios, se puede observar la sombra sobre un flanco de la gradería, y la gradería está adornada con un grabado de una serpiente emplumada, y en la medida que el sol va subiendo, genera una ilusión óptica como un descenso de la serpiente. La gradería abajo está coronada por una cabeza de serpiente. Entonces, ese era el evento ritual, mitológico, para observar el regreso de uno de los dioses que los mayas pensaban iba a volver, en este caso, Kukulcán en la península de Yucatán, Cucumac en Guatemala, que es el equivalente a Quetzalcóatl de los aztecas en México. Entonces había toda una ritualidad en torno a esta pirámide en la ciudad de Chichén Itzá. Interesante, ¿no? Porque realmente son de estas ciudades emblemáticas, y la ciudad de Chichén Itzá, lo interesante también es que cuando los mayas emigran de Guatemala, de Honduras, gran parte de ellos se mueven hasta este sector. Por eso incluso hay un barrio que le llaman ahí los arqueólogos el barrio de los mayas, dentro de Chichén Itzá, ¿eh? Claro, es una de las ciudades que dentro de los colapsos del periodo clásico tardío, entre el año 800 y 900 después de Cristo, en que los mayas entran en problemas sociales y abandonan sus ciudades. Muchas de las ciudades de Guatemala y por supuesto también Copán, en Honduras, otras en El Salvador, son abandonadas, y de repente uno observa que el aumento de población ya para el siglo IX se produce en Chichén Itzá. Entonces uno deduce que la población se migró hacia Chichén Itzá. Cihuitzaltún es otra ciudad de gran trascendencia también por su contenido de estudios astronómicos. Ahí podemos ver uno de los templos sobre una pirámide con esa puerta, y a través de esa puerta se observa la salida del sol para las mismas fechas equinocciales. Esto era muy importante porque los sacerdotes son los que habilitaban la fecha de los cultivos, de la siembra, y las siembras las autorizaban, las ordenaban, sembrar la tierra, la ordenaban de acuerdo a los pronósticos que ellos hacían, observando las salidas y las puestas de sol. Por eso ellos tenían que tener bien medido, ¿verdad?, ese momento y fecha en que el sol salía por estas puertas, para poder decir, bueno, dentro de 2 o 3 días preparemos la tierra porque vamos a sembrar. Así es, lo que se conoce como una precisión astronómica. Bueno, interesante el tema, y aquí estamos ya poniendo en escena que Copán no era una isla en el mundo maya. Copán era parte de todo este mundo maya, sobre todo del periodo clásico. Bien, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando del tema del colapso maya en Copán, y recuerda que nos puedes escribir a nuestro correo electrónico ¿qué pasó entonces? _ste@telebasica.com, y para que pues cualquier comentario, cualquier tema que desees que abordemos, con gusto lo haremos. No nos cambien, ya regresamos. El 98% de la población de esos 5 estados del sudeste mexicano es población maya. Aquí estamos con tu programa ¿Qué pasó entonces?, con el invitado Marco Antonio Pineda, hablando acerca del colapso maya en Copán. Agradecemos siempre que estás pendiente de nuestro programa, y hablando un poco, Marco, de este colapso de Copán, es importante conocer lo que llamamos el contexto histórico en el cual se desarrolla esta gran ciudad de Copán. Esos orígenes de los mayas, cuál es el origen de la misma Copán, de dónde provienen, y aparte de eso, las diferentes ciudades que hay alrededor o lo que es el mundo maya, porque el mundo maya, recordemos que es pues, Guatemala, México, Honduras, El Salvador y Belice. Exactamente. Bueno, Copán es una ciudad maya que se instala a orillas del río Copán, en una de las zonas de acumulación de sedimentos del río. Con unos territorios bastante aptos para la agricultura. En aquellos tiempos también tenía suficiente territorio de caza, que eran unas condiciones fundamentales para que los mayas decidieran instalarse y florecer como una comunidad.
Y lo han hecho todos los grupos humanos en el mundo. Por eso vemos aún en la actualidad cómo las principales ciudades del mundo están en torno a un río. Madrid el Tajo, París el Sena, Londres el Támesis, Tegucigalpa el río Choluteca, San Pedro Sula el río Chamelecón. Entonces eso es normal, eso es un patrón de asentamiento. Entonces los mayas obviamente también lo hicieron. Se presume que allá por el año 422, a partir de ciertos indicios arqueológicos, ciertos estudios que se han hecho, había un poblado, ya estamos claros que había un poblado antes de ese año, pero ese poblado no era exactamente maya. Es maya hasta que Yacumo establece una relación de familiaridad con la élite que se presume, que ubicada en el sitio que actualmente está el Parque Arqueológico de Copán. Se presume que las personas que habían, los primeros pobladores, eran lencas y que luego Yacumo los aculturiza, por así decirlo, les enseña a hacer pirámides, a trabajar el estuco, les enseña también les modifica la estructura organizativa de la sociedad, les enseña también el cultivo y empieza entonces a hacerse un trazado de ciudad. El que vemos ahora mismo es el trazado actual, después de las 17 dinastías, 17 reyes de la dinastía real en Copán. Ese mapa que vemos es un plano de la ciudad, con en la parte principal, en la parte superior derecha, la Acrópolis, y en la parte norte de la Acrópolis está un poco ampliada en la parte inferior de la imagen, que es la plaza norte, con la gran cantidad de estelas, principalmente mandadas a instalar por el Quinisaha Huaxaclajungubacahuil, 13º rey de la dinastía, ¿verdad?, con quien Copán alcanza su mayor esplendor. Claro, su padre también, Humo Jaguar, el 12º, había estado un poco más de 60 años en el poder. Huaxaclajún, o 18 conejos, popularmente conocidos como tal, estuvo un poco más de 40 años. Entre los dos hacen más de 100 años, por lo tanto denota una estabilidad bastante importante en Copán. Copán tenía sometidos también bajo su autoridad ciudades de segundo orden a su alrededor, como Quiriguá, Río Amarillo, El Puente. ¿Dónde está el origen entonces de todo lo que es la civilización maya? El origen está en los Olmecas. Los Olmecas estaban ubicados. Bueno, hay que decir que los Olmecas se caracterizan y los conocemos más por esas cabezas colosales, ¿verdad? Y estaban ubicados en la costa del Golfo de México. Por alguna razón los Olmecas se desintegran y dan lugar entonces a otros grupos culturales. Unos que agarran hacia el norte y forman los aztecas, los que agarran hacia el sur formaron los mayas, ¿verdad? Entonces ese es el origen inicial de los mayas, de un desprendimiento por descomposición social, lo que sea, sufrido por los olmecas. Traen esos conocimientos que tenían los olmecas, los perfeccionan y entonces dan como resultado el florecimiento de una nueva civilización como es la maya, ¿verdad? Podríamos decir entonces, maestro Pineda, que el origen de estas culturas de Mesoamérica radica realmente en este lugar. Ahí es como dicen la cultura madre. La flor, el inicio, ¿no? El origen. La flor inicial. Está ahí en este sitio costero en el Golfo de México, donde se ubicaron el grupo conocido como los olmecas. Característico de ellos son esas cabezas colosales de guerreros o de reyes, ¿va? Con esas características como que tuvieran un casco, pero no es, bueno, sí es un tipo de casco en el sentido de que tenía la cabeza protegida, ¿verdad? Que era un elemento cultural distintivo y jerárquico exclusivo de los reyes, ¿verdad? De los reyes que manejaban la ciudad, ¿verdad? Entonces ellos esculpieron estas rocas, que es lo que ahora observamos. Y también es importante porque viendo la ubicación geográfica vemos que el origen de estas culturas, y como usted lo mencionaba al principio, son de una u otra forma son culturas que se le conoce como fluviales, ¿no? Es decir, que surgen del agua, ¿no? Exactamente, y de hecho ellos tenían en su tradición mitológica la concepción de que lo que para nosotros en nuestra tradición judío-cristiana es el infierno, que es de fuego, para ellos es el Xibalbá o el inframundo,
es de agua, porque viven en una zona mesoamericana donde llueve mucho, ¿verdad? Y los ríos son altamente caudalosos. Y ahí en el subsuelo es bastante agua, ¿no? En la península de Yucatán, que es un relieve kárstico de roca caliza, que se erosiona, se disuelve fácilmente con el agua cargada de anhídrido carbónico, forma esas cuevas kársticas que tenemos, que por supuesto también la tenemos en Honduras, como la de Talgua, como las cuevas de Taulabé. Entonces, ellos alrededor de ese relieve kárstico, de esas cuevas, ¿verdad? Dieron forma a toda una mitología para explicar el presente. Y aquí lo que comentamos referente a el inicio de Mesoamérica en México, y hay una gran cantidad de ciudades mayas en México que también aportan a este... Cualquier cantidad. Hay 5 estados mexicanos, de los cuales los del sudeste de México, que es Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, que son eminentemente mayas. El 98% de la población de esos 5 estados del sudeste mexicano es población maya, que ahí está, y ahí están las grandes ciudades también del clásico y el posclásico maya. Por supuesto, del posclásico sobresale Chichén Itzá, Mérida y otras ciudades, ¿verdad? Mismas como Champolón, como en Campeche, Isla Piedras, en fin, una gran cantidad de ciudades como Sancal, el Cuncú, el Naranjal, que destacan por sus elementos característicos arquitectónicos plenamente mayas. Exacto. Y aquí también entra Guatemala. Siempre he pensado que Guatemala es un país maya por excelencia, ¿no? Por excelencia. Actualmente el 70% de la población guatemalteca es de origen maya. Son de los 32 idiomas mayas que se hablan en Mesoamérica, 22 se hablan en Guatemala. Por eso es que Guatemala, cuando vamos, es un colorido no solo de colores, es que es una diversidad cultural increíble, pero dentro del mundo maya, ¿verdad? Desde los quiché, los cachiqueles, los poconchi y los sutuiles, suxiles, en fin, hay una gran cantidad de idiomas, de comunidades mayas en Guatemala que tienen su propio idioma. Pero Guatemala no debería, yo creo que nosotros somos de la opinión que no debería llamarse Guatemala, debería llamarse Estado Maya, porque es prácticamente una zona de franco, claro, dominio maya. Aunque Guatemala son dos palabras, ¿no? Indígenas, ¿no? Goate y Mala, que eran grupos indígenas que había anteriormente. O sea, que siempre tiene el elemento indígena, por así decirlo, ¿no? Correcto. Y allí tenemos una de las ciudades imponentes, que es el caso de Tikal, ¿no? Que de la misma época de Copán. De Copán, Tikal, que es muy referente en el mundo maya por la grandeza, por el tamaño de sus pirámides, ¿verdad? Que solo lo comparamos en términos relativos con el actual Nueva York, las ciudades que tienen los rascacielos. Pero Guatemala también tiene una de las principales ciudades donde se origina la civilización maya, allá por el preclásico, como es Tacalicabat, que está relativamente cerca, no tan alejada de la frontera con Honduras y por lo tanto con Copán. Tuve la oportunidad de ir en alguna oportunidad en Tacalicabat, y es interesante porque allá incluso el tema astronómico es crucial, es fuerte, ¿no? Y incluso tuve la oportunidad de ver una piedra en la cual habían 2 piecitos, donde ahí se colocaba el astrónomo para poder observar el horizonte, ¿no? Belice es otro país interesante que mucha gente desconoce la gran cantidad de ciudades mayas que tiene también. Belice es un país relativamente de extensión pequeña, pero con una fuerte presencia maya, principalmente en el interior, aunque también hay presencia maya en la zona costera. De Belice destacan mucho las cuevas, en las cuevas mayas, donde se ha encontrado arte rupestre del tipo de pintura, aunque también se han encontrado la técnica de petrograbado, ¿verdad? Y texto maya se ha encontrado en las cuevas de Belice. Por eso es que obviamente Belice tiene una gran cantidad de ingresos turísticos por la gente, los extranjeros que vienen a visitar las ciudades mayas en Belice. Así es. Honduras, caso de Honduras, ciudades mayas en Honduras. Honduras tiene el privilegio de tener la capital de la región, la capital sur de lo que es Mesoamérica, ¿no? Copán.
Copán con ese esplendor gigantesco que alcanza en el clásico, ¿verdad? Pero también tiene otros sitios donde hemos encontrado evidencia de poblamiento maya, como la Playa de los Muertos, cerca de San Pedro Sula, en el mismo valle del río Ulúa. Hemos encontrado restos que denotan una ocupación maya, y en este sitio del Coyote, entre el departamento de Atlántida y Lloro. Claro, Copán tenía otros sitios también que eran mayas y que estaban subyugados a Copán, como la zona esta del Paraíso, Río Amarillo, el Puente y demás, que estaban sometidas a Copán. Bien, qué interesante todo este recorrido que nos ha hecho el maestro Pineda, porque así es como podemos entender mejor a Copán, que es el caso que hoy vamos a hablar. Poco el mundo maya, en lo que es Guatemala, lo que es México, lo que es Belice, y también el caso de Honduras, que tenemos ahí a esta ciudad maya por excelencia, la París de las ciudades mayas, se le comenta. Bueno, usted no nos cambie, vamos a ir hablando acerca del colapso de los mayas, el caso de Copán, con el maestro Pineda. Ya regresamos, no nos cambien. Huyen y se van a Quiriguá a pedir protección a Caguac Cielo. Gracias por seguir con nosotros en tu programa. ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del colapso maya. Hay algo interesante, maestro Pineda, que nos llama la atención, es la grandeza de Copán. Pero cuando Copán fue abandonada, hubieron otras ciudades que también fueron abandonadas casi al mismo tiempo. Casi todas estas ciudades desde el periodo clásico que se le conoce fueron abandonadas en forma espontánea, por así decirlo. Sí, ahí por el abandono de Copán se produce cuando era gobernada por el 17º rey de la dinastía, Usitop. A Usitop lo abandona su pueblo. Hay un altar que evidencia ese abandono de la ciudad y del rey, que es el altar L, que está en la parte norte del juego de pelota. Es un altar que quedó sin terminar, jamás se queda un altar sin terminar, mandado a hacer por un rey, excepto que haya sucedido algo grave, y lo que sucedió fue su abandono. Esta es una de las imágenes hechas a partir de las fotografías tomadas por Freddy Catherwood cuando visitó un fotógrafo inglés con Joel Stephen visitando la ciudad de Copán. Así encontraron ellos la edificación 4 en Copán. Lo que está al fondo es la edificación 4, prácticamente ocupada por árboles. La vegetación se apoderó de la arquitectura maya. Nunca uno se imagina ver a Copán así, ¿verdad? Increíble. Sí. Nunca nos imaginaríamos observar a la edificación 4 de Copán ocupada por árboles. Ahora obviamente está restaurada, ¿verdad? Y la podemos apreciar en su plenitud. Y esta estructura, para orgullo nuestro, fue excavada y restaurada por un hondureño. Un arqueólogo hondureño. Sí, así es. Sí. Ahí Apellido Mía. Daniel Mía. Daniel Mía. Sí. Sí, que del trabajo que los ha continuado ahora Ricardo Agurcia y Jorge Ramos. Y también los FASH con la Universidad de Harvard. Esta imagen es cómo se encontró abandonada la pirámide del castillo, que está en la parte superior derecha, ya restaurada. Esta es en Chichén Itzá, ¿verdad? Es increíble, pero nosotros actualmente vemos el esplendor de la arquitectura maya, pero cuando los europeos vinieron y encontraron estas ciudades, las encontraron así, ¿va? Abandonadas y prácticamente gobernadas no por población maya, sino por vegetación, ¿va? Claro. Y las rocas todas desubicadas, las rocas con los glifos. La selva tomó posesión. La selva tomó posesión, lo que en algún momento el hombre mismo le quitó, ¿verdad? Entonces la selva recuperó lo que le había quitado. Entonces, para que tengamos una idea de cómo quedó de abandonado. Ahora, ¿por qué la abandonaron? Hay varios elementos. Uno de ellos que tiene mucho peso
es problemas de tipo climático. Hay evidencias de que hubo sequías severas en el año 810, en el 860 y en el año 910, con una separación de 50 años cada uno de estos periodos de sequías severas. Estas ciudades, entonces, que eran eminentemente agrícolas, tuvieron grandes problemas para producir la alimentación que necesitaban. Esta es la estela D, la estela donde aparecen las fechas calendáricas bajo la numeración del tipo de cuerpos enteros, ¿verdad? En Copán. A la izquierda es la fotografía como la tomó Freddy Catherwood, la litografía que hizo Catherwood. Y a la derecha es la parte norte, el flanco norte de la estela, donde está todo el texto en escritura maya, y usando los números, usando el formato o la variante de cuerpos enteros. Todo un lujo mandado a hacer por Huaxaclajún o Bacahuil, ¿verdad? Un poco para impresionar a los reyes que lo visitaran, ¿va? Con este sistema de números de cuerpos enteros. Entonces lo que se presume es que hubo fuertes sequías y los reyes empezaron a hacer rituales de sacrificio, pero no resolvían el problema de la sequía. Entonces la población se cansó de ellos y los abandonó. Hay otro elemento bastante importante que es el deterioro ambiental. Ellos hacían estuco para unir las rocas al momento de hacer las tumbas y de hacer las pirámides. Aquí hay que decir que cada rey que asumía el poder construía su propio mundo, enterraba las pirámides o los templos construidos por su antecesor y sobre ellos construía sus propios templos y sus propias pirámides. Entonces eso lo hacían con estuco. El estuco es la mezcla de cal, arena y agua. Arena y agua lo tienen de forma natural, pero la cal tenían que quemar la roca caliza, la quemaban y aproximadamente tenían que quemar entre 6 y 7 toneladas de madera para obtener una de cal. Entonces ahí podemos hacernos una idea de cuánta deforestación tenían que hacer, ¿verdad? Cuántas para las construcciones, para los andamios y todo esto. Exactamente. Entonces era una presión bastante intensa sobre el recurso bosque, ¿verdad? Y eso obviamente actúa en contra. No se puede negar que actúa en contra, porque eso, cuando se deforesta las pendientes de las montañas, principalmente en esa zona de Copán, que fue una vez que por la misma litología de la zona, que es una litología volcánica, una vez que se desprende de la pendiente la vegetación, prácticamente con las lluvias la erosión está a la orden. Esta ciudad es una de las principales ciudades en México, abandonada, ¿verdad? En la parte superior derecha tenemos la imagen ya actual, una imagen donde aparecen los templos y las estructuras, las pirámides y la estructura bastante alargada en la parte izquierda, ya restaurada. Y en la parte de abajo, la primera fotografía que se tomó con los exploradores, los primeros exploradores que llegaron, obviamente con la colaboración de aldeanos de las zonas próximas, ¿va? Mirador también. En la zona próxima al mirador. Entonces, ahí podemos ver pues que evidentemente estas ciudades mayas tuvieron una situación de abandono, ¿va? ¿Y por qué los abandonaron? Hubo problemas sociales, ¿va? Que después a la élite maya le pasó factura, y prácticamente con esto se demuestra de manera bien clara y evidente que dentro de lo que es la estructura social, los mayas demostraron que se puede involucionar. Aquí estamos en una imagen de Uxmal, ¿verdad? En la parte izquierda cómo se encontró, y en la parte derecha ya esta puerta restaurada, ¿no? Con lindos detalles de decoración, ¿verdad? Que es parte de la arquitectura, el estilo arquitectónico de los mayas en Uxmal, es una ciudad que está en México, y que es muy visitada por muchos turistas, ¿verdad? Para disfrutar de lo que es la arquitectura maya.
pero esto estuvo abandonado. Y por supuesto, esta es una imagen un poco más amplia de la ciudad, de la pirámide del castillo en Chichén Itzá, ¿verdad? Ahí pueden ver el templo en la parte superior de la montaña artificial, cubierta de vegetación, pero que era una pirámide, así como se ve en la parte superior derecha de la imagen. Estuvo en su momento de esplendor, ¿verdad? De esta forma, limpia, y era donde hacían los rituales. Los reyes, el rey subía al templo con sus sacerdotes y ahí hacían sus rituales de confirmación en el poder, y abajo, en la parte baja, en la base de la pirámide, sentaban a la gente para que pudiera presenciar los rituales que preparaba el sacerdote. En este caso, el ritual de los equinoccios, ¿verdad? Y presenciaban el descenso de Kukulcán en forma de la serpiente emplumada. La serpiente emplumada como símbolo de la unión entre la tierra, que es la serpiente, y el cielo, que serían las plumas de aves, ¿verdad? Como símbolo del cielo. Aquí tenemos esta otra imagen del sitio de la ciudad de Quiriguá, en Guatemala, a orillas del río Motagua. Que tiene que ver con Copán mucho, ¿no? Tiene mucho que ver con Copán, porque esta ciudad estaba sometida a Copán. 18 Conejo había instalado a Cahuac-Cielo como rey en Copán, allá por los años 680 y tanto. Se presume que Cahuac-Cielo tuvo que haber sido algún joven que en algún momento le disputó el poder a 18 Conejo, o sea, a Huazaclajún Huacahui, el 13º rey de la dinastía real en Copán. Lo instala en Quiriguá. En ciertas fechas, 18 Conejo se va a cazar prisioneros de guerra a una zona conocida como El Paraíso, que está ahí mismo en Copán. Los aldeanos del Paraíso, cuando se dan cuenta que 18 Conejo va contra ellos, huyen y se van a Quiriguá a pedir protección a Cahuac-Cielo. Cuando 18 Conejo llega al Paraíso, no encuentra nada y ordena que quemen la aldea. Entonces, aproximadamente 6 años después, Cahuac-Cielo le tiende una emboscada a 18 Conejo y lo atrapa y lo decapita. Está escrito en una de las estelas en Quiriguá y dice: yo, el Quinis Ajao Cahuac-Cielo, sagrado señor de Quiriguá, decapité a 18 Conejos de Copán. Y no le da el título de rey. Lo define como un ciudadano cualquiera. Sí, lo baja de categoría. Lo baja de categoría. Entonces, por eso se presume que en algún momento este joven rey, instalado en Quiriguá por 18 Conejos, en algún momento tuvo que haber alguna disputa por el poder en Copán con respecto a él. Entonces, por eso Quiriguá tiene mucho que ver con Copán, porque a partir de la caída de 18 Conejos, los siguientes reyes de Copán van a ser unos reyes no con la misma importancia ni relevancia que 18 Conejos, el 13º, hasta Yac Pasat Chanjopat, el 16º rey de Copán, que ese sí intenta recuperar otra vez la elegancia y la prestancia de Copán, pero ya era un poco tarde. Si bien es cierto, hubieron colapsos en el clásico, también hubieron colapsos en el preclásico. Por eso hablamos de diferentes colapsos de la civilización maya. En el preclásico hay una zona que tenía el pleno desarrollo de la civilización maya, como es la cuenca del Mirador. Estaba ubicada en la frontera entre México y Guatemala, por la parte recta del mapa de la parte norte de Guatemala. Esa cuenca donde trabaja Richard Hansen, uno de nuestros grandes amigos, arqueólogo que ha estado trabajando ahí, asesor también de Mel Gibson para la película esta de que grabó Mel Gibson, que dirigió sobre el apocalipto de los mayas. El mirador también colapsó, ¿verdad? Y lo que se presume es que hubo los mismos problemas, hubo sequías, hubo también mucho deterioro ambiental, hambrunas, y entonces la población tuvo que emigrar para resolver sus problemas, ¿verdad? Dentro de la cuenca del Mirador se encuentran poblados muy importantes, ¿verdad? Como Yacná, Nagbe, la misma El Mirador,
¿verdad? Sunnal y Carmelita y otros poblados mayas de mucha relevancia que en su momento pues, fueron abandonados. Porque la gente cuando no se resolvía el problema de la alimentación, que descansaba mucho en la decisión de los reyes, porque los reyes decidían cuándo se empezaba a cultivar la tierra y cómo se distribuía la cosecha. Entonces, cuando estos problemas no se resolvían, el pueblo lo que opinaba es que, bueno, entonces nuestros reyes han perdido la prestancia con nuestros dioses, entonces es porque algo malo han hecho y no podemos seguirlos, entonces los abandonamos y se fueron. Recuerde que antes no necesitaba visa para irse, ¿no? Así es. Bueno, vamos a cerrar este bloque con esta imagen preciosa del mirador para seguir hablando acerca del colapso maya. No nos cambien, ya regresamos. Del sol, por ejemplo, era prácticamente un hijo del sol. Gracias por seguir con nosotros el quinto programa que pasó entonces. Estábamos hablando acerca del colapso en los mayas, el caso de Copán. Hay, maestro Pineda, hay razones, usted las ha ido comentando a través del programa, por las cuales se llevó a cabo este colapso, ¿no? O como decía, este decaimiento, porque las ciudades que quedaron por ahí abandonadas no fueron destruidas a totalidad. Los mayas tenían una forma de destruir las ciudades, o era quemándolas o simplemente las abandonaban. Y se dice también que quedaban un grupo cuidando hasta que por último se cansaban y se iban. Y por eso, gracias a eso, se mantuvo de una u otra forma algunas estructuras, alguna arquitectura, templos, palacios, y ellos no las destruyeron a totalidad porque siempre las consideraron sagradas, ¿no? Recordemos que los mayas construían en relación al cielo. Y eso pues nos dice mucho. Algunas ciudades, como el caso de esta ciudad azteca, maestro. Sí, hay varios factores que explican el abandono de estas ciudades. Estos factores no son comunes a todas las ciudades. Cada ciudad tiene sus factores explicativos. Dentro de estos factores destacan las sequías, el deterioro ambiental, las erupciones de volcanes, como el caso de Cuicuilco, esta ciudad en México, fue abandonada porque estaba ubicada en la falda de un volcán. Cuando el volcán hace erupción, obviamente la poca población que logró sobrevivir tuvo que abandonar, ¿verdad? Ante un evento de dimensiones catastróficas para la población que vivía en esta ciudad de Cuicuilco. En El Salvador también hay una ciudad que le pasó lo mismo. La Joya del Serén fue abandonada por una erupción volcánica. La colmató de ceniza ardiente, mató a la población que le alcanzó la ceniza, y los que lograron huir pues emigraron y no volvieron. También hay otras ciudades que fueron abandonadas y después reutilizadas, pero ya no se volvió a recuperar la prestancia, la relevancia, porque ya no había la cantidad de población como para darle el dinamismo que condujera a un apogeo. En el caso específico de Copán para el año finales del siglo VIII, Copán tenía aproximadamente unos 20.000 habitantes. Había mucha presión por alimento y demás. Pero también Copán había deteriorado su entorno por el mismo tema de la construcción de ciudades, ¿no? Entonces, eso obviamente generó problemas, además también el aspecto de la reproducción de la élite. En esta imagen se puede ver, es una imagen artística, lo que se pudo haber sucedido en Cuicuilco con la erupción del volcán Xitlé de México para el año 200, entre el año 200 a.C. y el 200 después de Cristo. Pero la ciudad se abandonó. Ahora sí está la evidencia de que fue una ciudad importante por la infraestructura arquitectónica que ahí se ha encontrado, ¿no? Y que en un momento así de repente pues se abandonó ante un evento catastrófico. La región centroamericana es una región con mucho recurso fluvial, con muchos ríos. Entonces de ahí pues que llame la atención en cuanto a la gran cantidad de asentamientos, principalmente en Mesoamérica, y asentamientos humanos que lograron
un gran desarrollo, no solo en la arquitectura, sino también en las ciencias, en la astronomía, en la escritura, ¿verdad? Y en la matemática, ¿verdad? Con los sistemas de numeración. Recordemos que los mayas son en América la civilización que logró desarrollar el más complejo sistema de numeración y el más complejo sistema de escritura, ¿verdad? Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a que disponían de un patrón de asentamiento que les permitía avanzar y progresar socialmente en torno a los ríos y en torno a un recurso que de bosques que les proporcionaba suficiente caza, ¿verdad? Para poder mantenerse y para poder mantener a una élite pensante, ¿verdad? Como los reyes y sus más cercanos colaboradores, los chamanes o sacerdotes, los guerreros y demás. Entonces, hay otro elemento también que puede explicar el por qué se abandonaron algunas ciudades, como es la sismicidad. Recordemos que Centroamérica está flanqueada por, Mesoamérica específicamente está flanqueada por zonas de contacto tectónico, ¿verdad? La fosa mesoamericana, la misma falla del sistema tactípolo Chicmotagua, que pone en contacto la placa tectónica de Norteamérica con la placa tectónica Caribe, que es a la que pertenecemos el relieve de Honduras. Y ese reacomodo de placas tectónicas produce una gran cantidad de eventos sísmicos. Pero aquí hay que destacar algo: ha habido mucha necesidad, ha habido mucha sismicidad histórica en la región mesoamericana. Sin embargo, las estructuras construidas por esta civilización, ahí están. Ahí están. Y eso es lo que llama la atención, porque no conocieron el tema del hierro, y el tema de los metales no lo dominaron. No lo dominaron, y ahí está viendo pasar el tiempo, como usted dice, como dice la canción, y resisten los eventos sísmicos, han resistido también los huracanes. Entonces, eso es lo sorprendente de esta grandiosa civilización, en este caso maya. Bien, y usted también hablaba acerca de que este deterioro ambiental y sequías afectó en gran medida a muchas ciudades, sobre todo desde el periodo clásico, ¿no? Sí, a finales del clásico, ya el clásico terminal, entre el año 800 y el año 900 después de Cristo, se denota a partir de los estudios de sedimentos lacustres, es decir, sedimentos en los lagos, la evidencia de que hubo un deterioro ambiental que condujo también al abandono de las ciudades, porque cuando ya no hay la producción de alimentos adecuada para mantener una cantidad, como el caso de Copán, de en torno a 20.000 personas, entonces ya empezaron a surgir problemas serios. Y para una élite conservarse en el poder era más difícil. Entonces, cuando la élite ya no resuelve problemas, el pueblo maya lo abandona. Lo abandona y consecuentemente la ciudad. Como en muchos casos, con muchas ciudades, como el caso de Copán, se habla incluso de el compartir el poder con los principales líderes, ¿no? Exacto, y eso es lo que explica es el debilitamiento del poder, que en el periodo clásico está centrado en el rey, ¿va? Ya después de estos problemas, el rey empieza a compartir el poder y aparece en los murales compartiendo el poder con los militares, con los religiosos y otras cosas. La zona también es una zona bastante propicia, es una autopista para los fenómenos meteorológicos llamados huracanes, de categoría huracán, ¿va? Entonces, se cree que también el tema de los huracanes tuvo que haber influido en algún momento y en algunas de las ciudades, no en todas, pero sí en algunas, ¿verdad? Para que las abandonaran, ¿verdad? Sin embargo, también se tiene referencia de que los mayas tenían una gran capacidad para recuperarse después de desastres, ¿verdad? Naturales, ¿verdad? Pero sí se plantea como uno de los factores explicativos, ¿verdad? El tema de los huracanes, y todo el tiempo, toda la vida, Mesoamérica ha sido afectada por este tema de los huracanes. Incluso hasta el término de huracán, es un término más
mesoamericano. Porque, Es un tema mesoamericano que tiene. el verdadero nombre sería, ¿qué? ¿Tifón o cómo sería? Actualmente para esta región lo llamamos huracanes. Tifones se le llama en la zona del sudeste asiático, en la parte sur de la India, porque en el Océano Índico también se forma, se le llama baguíos, y en la zona de Australia se llama Willy Willys, pero es el mismo fenómeno. Así es, así es. Viendo un poco, ya cayendo en lo que es Copán como tal. Copán, en estas imágenes vemos unas estelas. Las estelas es la evidencia clásica de que los verdaderos depositarios del poder en la civilización maya eran los reyes. Y ellos mandaban a instalar la estela, y en la estela no se grababa a nadie más que la figura del rey vigente. Entonces, el depositario del poder en la civilización maya del período preclásico y del clásico es el rey. Ahora, ya en el período posclásico del año 900 después de Cristo en adelante, ya no se hacen más estelas. Y lo que aparecen son murales, pinturas murales. Pero en las pinturas murales hay un elemento que merece un análisis exhaustivo, y es el hecho de que aparece la figura del rey, pero flanqueada por los comandantes guerreros y por líderes religiosos, con lo cual se evidencia que ya entonces el rey ha tenido que compartir el poder. Hay un debilitamiento de la figura real llamada rey en el periodo clásico terminal, ¿verdad? Y luego en el periodo posclásico temprano aparece ya el rey compartiendo el poder con estos personajes de su estructura social. Lo otro es que también en la ciudad aparecen viviendas alargadas en torno a la casa del rey, en las pirámides del rey. En esta imagen restaurada que tenemos en pantalla, aparece el rey ejecutando prisioneros de guerra, pero aparece con sus comandantes guerreros, ¿verdad? Si bien es cierto, la figura principal de la imagen es el rey, pero el rey aparece compartiendo el poder con los comandantes guerreros. Los comandantes guerreros le están entregando prisioneros de guerra para que el rey los ajusticie, ¿verdad? Entonces, esto lo que deja bien claro es que ya las dimensiones del poder se modificaron en el periodo posclásico. Ya el rey no es el único depositario de todo el poder político, social en su ciudad, sino que también lo comparte con otros guerreros. En esta imagen, ¿va?, podemos ver a un cautivo de guerra siendo ejecutado, prácticamente decapitado por el rey, pero el rey tiene en su espalda a un comandante guerrero, ¿va?, y al frente también aparece otro, ¿va? Entonces, él no aparece solo, ¿va? Entonces, eso deja bien claro, ¿verdad?, que las dimensiones del poder en este periodo, ¿va?, es de compartido. ¿Va? El rey no es el único que tiene. En vez de perderlo, se comparte. Se comparte. Se debilitó la figura del rey como poder, ¿va?, en el periodo posclásico. Si en el periodo clásico el rey era el líder no solo político, militar, sino también religioso, era el depositario del poder en su ciudad, era el máximo representante del sol, por ejemplo, era prácticamente un hijo del sol, que lo teníamos en la tierra, así pensaba el pueblo maya. En el periodo posclásico ya esa figura que ostentaba el poder máximo se debilita y el rey pasa a tener que compartir el poder con sus más cercanos colaboradores. En Copán, en las sepulturas, hay una vivienda, que es el barrio que está al lado de la Acrópolis de Copán, donde vivía la clase media, los artesanos y los artistas. Hay una pequeña plaza de uno de los artesanos en el que se evidencia, en una banca en que Chandiopat tuvo que ir y celebrar un ritual allí. O sea, jamás un rey iba a ir donde un plebeyo a desarrollar un ritual. Él lo hacía en su predio, en su vivienda, en su pirámide.
en su juego de pelota. Así es. Y eso lo que deja bien claro es que la dinastía Real Maya en su parte final en Copán tuvo problemas para justificarse en el poder y tuvo que compartirlo con sus más cercanos colaboradores. Además de que hubo también un deterioro ambiental, ¿verdad? Bien, realmente siempre son temas interesantes que podemos estar varias horas en la temática. Siempre agradecemos en principio al maestro Marco Antonio Pineda que nos acompañó el día de hoy para hablar del tema, ustedes que siempre nos están acompañando de miércoles a domingos sobre estos temas. Para seguir desarrollando, queremos decirte que no olvides escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com o bien a nuestras redes STVE Telebásica para escuchar tus comentarios. Bueno, y a ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa.